Paz y bien, estimado estudiante. Deseo que te encuentres muy bien ahí en tu casita, que te hayas dispuesto ya con todos los materiales, los elementos necesarios para poder compartir nuevamente una sesión, una reunión. Deseosos de encontrarnos pronto nuevamente y agradeciendo como siempre al Señor, ¿no? Por seguir regalándonos este don hermoso que es la vida. Te agradezco por este momento que me permites compartir y te pido justamente que lo compartamos juntos a través de esta reunión, encomendándonos primero a las manos del Señor, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y en el día que comienza, le vamos a agradecer al Señor por seguir regalándonos el don de la vida y le vamos a pedir también que nos ayude a afrontar todo aquello que Él nos ponga en el camino y a conseguir esa felicidad que tanto deseamos. Y decimos juntos, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Y terminamos nuestra oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar de la siguiente manera. Quiero pedirte que observemos primero detenidamente esta información que tenemos aquí. Mira, hace poco el alcalde de La Victoria, que es el señor George Forsyth, presentó al gobierno un plan para que el emporio comercial de Gamarra retome sus actividades, ¿no? Entonces el diario Gestión hizo una nota sobre este proyecto de alcalde que se llamaba o se titulaba de la siguiente forma: la propuesta de La Victoria para la reapertura del emporio comercial de Gamarra, ¿no? Y ahí especificaban justamente que George Forsyth, como te digo, alcalde de La Victoria, presentó la propuesta que tiene para su distrito y en especial para el reinicio de las operaciones de Gamarra, la que se esperaría en los próximos días. Entonces, en esta nota, lo que hace este diario justamente es recoger las principales ideas de este plan que plantea George Forsyth y cuáles son las consideraciones de este, ¿no? Cómo es que quiere realizar esta reactivación del emporio comercial, cómo atenderán las tiendas ahora, cómo será el ingreso del público y todos los detalles que contempla este plan que él ha presentado, ¿no? Entonces, esta propuesta tiene algo muy interesante y aquí hay una palabrita clave para nosotros, ¿no? El diario mismo se pregunta, ¿qué plantea? ¿Qué plantea el alcalde? Y cuando nos detenemos en esta palabra que está encerrada en rojo, donde nos preguntan qué plantea, entonces nosotros también nos ponemos a pensar, ¿no? Que esta propuesta que ha hecho el alcalde, efectivamente, además de ser una propuesta, es una planificación, es un plan. Para él poder presentar esta propuesta, ha debido primero realizar todo un plan, ¿no? Porque uno no puede hacer una propuesta que nazca de la noche a la mañana, sino que tiene que previamente planificarla, y eso es lo que ha hecho en este caso el alcalde de La Victoria, ¿no? Ha planificado esta propuesta que él tenía para su distrito. Bien, entonces vamos a responder estas preguntas, a ver, en casa, ¿no? ¿Qué opinas de ello? A ver, ¿opinas que está bien esta propuesta? ¿Es bien construida? ¿Es útil? ¿Sí? ¿Crees que es una propuesta bien estructurada? Vas a leerla aquí en la noticia, la vas a poder buscar también en la web si deseas más información y contestas, ¿no? Mentalmente. ¿Crees que es una propuesta bien estructurada la que plantea el alcalde de La Victoria? ¿Sí? ¿Cómo se le llama lo que presenta este alcalde? Y aquí viene a colación eso que está encerrado en rojito, ¿no? Solamente es una propuesta, ¿cómo se llama? Ya habíamos dicho que efectivamente era todo un plan, ¿no? Una planificación, un plan. ¿Para qué nos sirven entonces los planes de nuestra vida diaria? ¿Solamente le servirán al alcalde de Lima para presentar sus propuestas al alcalde de La Victoria o nos servirán a nosotros también en la vida cotidiana? A los políticos les sirve de una manera increíble, ¿no? Mucho más, obviamente, y de manera más eficiente, porque ellos constantemente están haciendo planes para poder proponer justamente sus proyectos de ley o aquellas acciones que llevarán a cabo en el bien de nosotros, ¿no? De la población. Pero a nosotros también nos sirven los planes en nuestra vida cotidiana. ¿De qué manera nos sirven los planes? Justamente
para poder realizar nuestras actividades diarias, porque todo lo que hacemos debe ser planeado anteriormente. Por ejemplo, cuando tu mamá va al mercado, ella lo primero que tiene que hacer es pensar qué va a cocinar y qué necesita para ello. Y cuando lo hace, incluso de manera mental, ella ya está realizando una planificación, está realizando un plan, porque las acciones que nosotros realizamos no las hacemos a la deriva, no, simplemente tenemos que hacerlas con un plan, ¿no? Bajo una planificación que hemos pensado y meditado previamente. Entonces, ¿cómo podemos realizar estos planes en nuestra vida diaria? ¿Sabes algunos métodos que te sirvan para realizar estos planes? Si no es así, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy justamente es aprender ello. Hoy vamos a aprender cómo realizar estos planes. En este caso, para nuestro proyecto, el proyecto que estamos llevando aquí en nuestro curso de arte, que es el proyecto de improvisación con máscaras. La capacidad que vamos a trabajar es aplica procesos creativos. El desempeño es elabora y ejecuta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elaborar y ejecutar. ¿Y qué vamos a elaborar y ejecutar? Justamente nuestro proyecto de improvisación con medias máscaras, ¿no? Con un propósito específico. ¿Por qué? Porque vamos a dar un mensaje determinado, monitoreando nuestros avances y empleando en nuestro proyecto, obviamente, siempre las TIC, ¿no? La tecnología. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que yo deseo lograr con ustedes? Que ustedes, justamente al culminar la sesión, elaboren y ejecuten un plan para desarrollar su proyecto de improvisación con mascarillas mediante la realización de una secuencia de escenas. Entonces, a ver, primero vamos a entender en qué consiste nuestro proyecto. Nuestro proyecto de improvisación se enmarca dentro de esta actividad dramática que consiste en lo siguiente. Mira, la improvisación no es más que una actuación que se hace sin tener un guión previo o un libreto previo que se aprende. Cuando tú ves en la televisión que actúan eh, las personas en las novelas, en las series, ellos previamente se tienen que aprender un guión, ¿verdad? Pero no, en la improvisación no es así. En la improvisación tú no te aprendes ningún guión, simplemente actúas de manera espontánea, creas en el momento el diálogo o lo que vas a decir. Por eso aquí dice que la improvisación es una actividad dramática que consiste en la creación de una escena sin un guión o un diálogo previo y permite que el actor cree de forma espontánea lo que va a decir, sus palabras, sus diálogos, considerando el tema que ha elegido o alguna motivación personal, quiere decir lo que él desee dar a entender al público. Ahora, esta improvisación se puede trabajar de tres maneras. De forma verbal, quiere decir solamente improvisación oral, de diálogo, improvisación corporal, una improvisación sin palabras, o una improvisación dramática que se hace adentro de una actuación. Entonces, ¿cómo se realiza esta improvisación? Obviamente, como toda actividad, como te decía, necesita de un plan, ¿no? No porque sea espontánea o creada en el momento, no va a necesitar de un plan previo. Necesita también de un plan previo. Por ello es que nosotros vamos a planificarlo. Recuerda que nuestro proyecto de improvisación con máscaras consistía de dos partes fundamentales, ¿no? Una de ellas era la elaboración de la máscara, la cual también planificamos y luego realizamos y ya la terminaste de hacer en tu mascarilla. Y luego era la actuación misma, ¿no? Entonces, mira, aquí vemos tres partecitas, ¿no? La primera, la elaboración de la máscara, ya la hicimos. Y ahora estamos en la segunda parte, que es la planificación de la actuación. Y hemos agregado una tercera, que es ya la improvisación misma, ¿no? La ejecución. Pero hoy nos vamos a abocar a esta parte que está en negrita. Mira que te la voy a mostrar aquí. Las imágenes que vemos son imágenes justamente de personajes actuando con las máscaras de la comedia del arte, actuando de acuerdo a las características de su personaje. Y como te decía, mira, aquí tenemos los tres pasos o las tres partes que estamos considerando en nuestro proyecto. La primera ya la realizamos, que es la elaboración de la máscara, y ahora estamos en la segunda, que está en negrita, que es el plan o la planificación de la actuación. ¿Qué vamos a hacer para planificar nuestra actuación? Primero vamos a elegir el tema de acuerdo al personaje de nuestra mascarilla y luego simplemente vamos a crear una secuencia de escenas. ¿Vamos a crear un diálogo? No, porque la improvisación no tiene un diálogo creado. Vamos simplemente a ordenar, a organizar todas las acciones que yo voy a seguir en mi improvisación para que no pueda excederme en el tiempo y para que no me pueda ir del tema deseado, del tema que yo quiero representar. Entonces, para eso es importante que yo secuencie las acciones
que voy a realizar en mi improvisación al actuar para que no me vaya del tema que deseo. Entonces vamos a elaborar el plan de nuestra actuación. Para esto, como te dije, vamos a realizar los dos pasos que estaban resaltados en negrita, ¿no? Dentro del plan de nuestra actuación. Primero vamos a elegir el tema. Para elegir el tema, vamos a pensar en el personaje de la comedia del arte que hemos elegido y vamos a investigar sobre las características de este personaje. ¿Cómo es este personaje? A ver, ¿qué conozco de él y por qué lo elegí? Luego voy a tratar de relacionar este personaje que he elegido, este personaje de mi mascarilla, con alguien que yo haya visto en mi entorno o en las noticias y que me llame la atención porque se parezcan, ¿ya? Luego de relacionarlo con ese personaje, de acuerdo al mismo, voy a elegir un tema que deseo expresar al público con un mensaje positivo. No voy a dar mensajes negativos porque creo que ya todos estamos bastante empapados de la situación que estamos viviendo y necesitamos profundizar en lo positivo, ¿no? Entonces vamos a dar un mensaje positivo en nuestra improvisación. Vamos a elegir un tema donde este personaje sea el protagonista, sea el personaje principal, un tema que nos deje un mensaje o una enseñanza positiva de lo que estamos viviendo actualmente. A ver, ¿qué he aprendido? ¿Qué de bueno me deja esta pandemia? ¿Qué he podido aprender en esa cuarentena que he estado en casa? De acuerdo a las características del personaje que he elegido. Luego lo vamos a ver con más claridad. Luego que he elegido el tema, simplemente voy a redactar en base a ese tema las acciones que yo voy a realizar en mi actuación, en mi improvisación. Quiere decir con qué acciones yo voy a dar a entender este tema que he elegido. Entonces ahora vamos a practicar. A ver, tenemos aquí un formato bastante sencillo que es con el que vamos a realizar nuestra secuencia de acciones de improvisación. Entonces vamos a realizarla en base a la mascarilla que ya hemos pintado anteriormente, ¿no? En mi caso, yo estoy haciendo mi propia secuencia de acciones. Lo primero que era, ¿recuerdas? Era elegir el tema, ¿verdad? Lo primero que teníamos que hacer. Entonces, para esto, primero teníamos que pensar en nuestro personaje de la comedia del arte y en el personaje real con el que este carácter de la comedia se relacionaba, ¿no? Entonces, mi personaje de la comedia del arte con el que yo pinté mi mascarilla es Dottore. ¿Quién es Dottore? Es un profesional. Algunos dicen de la ley, otros dicen médico. Quiere decir, algunos dicen que es abogado, otros dicen que es doctor, que tendía a hablar y hablar mucho, pero al final no decía nada productivo, ¿no? Era una persona fanfarrona, quiere decir de esas que te buscan engañar, enredar en sus palabras, pero que al final no te dicen nada productivo, ¿no? Ese es Dottore. Yo he investigado sobre él en la web y he colocado aquí su nombre porque es el personaje con el que yo he caracterizado mi mascarilla. Bien, ahora, ¿con qué personaje real de la actualidad yo lo estoy relacionando? Con las personas que se automedican y medican a los demás. No sé si viste en las noticias que habían algunas personas que empezaban a recetar a otras medicamentos que supuestamente los iban a ayudar a combatir el COVID, cuando no eran doctores y cuando ni siquiera sabían qué era lo que estaban recetando, ¿no? Entonces con estas personas yo estoy relacionando doctores. ¿Por qué? Porque son personas que dicen que saben mucho, pero en realidad saben muy poco, que engañan a la gente y que tratan de enredarla en sus palabras. Bien, ese es el personaje con el que yo he relacionado a Dottore. Entonces mi mascarilla es de Dottore, de este personaje, y se relaciona con las personas que se automedican y tratan de medicar a las demás. Ahora, ¿cuál es el tema que yo voy a trabajar en mi improvisación? Ese tema tiene que relacionarse obviamente con mis personajes, ¿no? Con el personaje que he elegido. Y el tema que yo voy a trabajar entonces es la inconsciencia de los falsos farmacéuticos frente a la desconfianza de las personas. Ese es el tema que yo voy a trabajar, yo voy a elegir para mi personaje, porque esta improvisación va a ser individual, ¿no? No vas a actuar con tus compañeros, sino que no va a ser un diálogo, va a ser nada más la conversación, o va a ser
van a ser las palabras de tu personaje. Entonces, el tema que yo he elegido es la inconsciencia de los falsos farmacéuticos frente a la desconfianza de las personas. Vas a hacer una improvisación individual, tú solo. No vas a actuar con nadie más ni conversando con nadie más. Entonces, justamente tienes que buscar un tema que te permita darlo a entender sin necesidad de hablar con otras personas en la escena. Bien, y recuerda cuando hagas el tema, muy importante, que cuando redactes este ítem que es el tema, no debe tener verbo en su redacción. Si tú ves aquí mi redacción no tiene ningún verbo, ¿no? Entonces, los temas son frases nominales, quiere decir no tienen verbos. Ahora sí voy a redactar mi secuencia, ¿bien? Solamente voy a redactar 5 acciones y eso es lo que tú vas a hacer también. Solo 5 acciones que me permitan desarrollar este tema con inicio, nudo y desenlace en mi improvisación. Tienen que ser acciones claras, acciones precisas que yo pueda actuar, no acciones muy amplias, por ejemplo. No puedo poner a Dottore le pasaron muchas cosas en la vida. No, esa no es una acción precisa porque pueden pasarle muchísimas cosas y yo no voy a saber que esas de repente en escena. Tienen que ser acciones precisas, que no se alarguen, que sean cortas y que me permitan desarrollar con inicio, nudo y desenlace la improvisación. Bien, entonces mi primera acción es la siguiente. Dottore llega de recetar a una persona un nuevo medicamento para el COVID, pero la persona lo ha rechazado. Primera escena, llega Dottore que viene de recetar a una persona un medicamento contra el COVID y ha sido rechazado. Entonces está molesto Dottore, ¿no? Segunda acción, reniega de que últimamente las personas ya no creen en sus recetas falsas. Luego, recuerda cómo antes las personas creían en todo lo que les decía. Todas esas acciones que yo estoy colocando son las que mi personaje, las que yo como personaje voy a actuar en la escena. No la voy a actuar ahorita, la voy a actuar la próxima clase todavía. Por eso ahora solamente estoy secuenciando, estoy planificando, ¿bien? Entonces, como te digo, todas estas acciones que yo estoy escribiendo tienen que ser claras para que sepa la próxima clase qué es lo que tengo que actuar. Dottore se muestra afectado porque sus ingresos y la confianza de las personas ha disminuido por las constantes noticias de la pandemia, ¿ya? Entonces, Dottore en ese momento va a hablar sobre la desconfianza de las personas y sobre que sus ingresos han disminuido actualmente, ¿ya? Y por último, ¿cómo va a terminar mi obra? Cuando finalmente Dottore reflexiona sobre el mal accionar que ha tenido al dar recetas sin saber y sobre los daños que ha podido ocasionar en las personas. Entonces, mi historia tiene un inicio, tiene un nudo, que es cuando Dottore no sabe qué hacer porque la gente lo está rechazando, y tiene un desenlace, ¿bien? Tiene un desenlace cuando Dottore finalmente reflexiona. En 5 acciones yo he desarrollado mi improvisación. Son acciones claras, son acciones cortas que me van a permitir saber qué es lo que tiene que hacer y cómo va a actuar el personaje en ese momento de la improvisación y qué escena va a presentar el personaje. Entonces recuerda que tu secuencia de acciones debe presentar 5 acciones claras que tengan un inicio, nudo y desenlace en tu improvisación de acuerdo al tema que has elegido y de acuerdo al personaje que has trabajado en tu mascarilla, ¿no? Porque esta actuación la vamos a hacer con mascarilla próximamente. Ahora, indicación número 1, entonces. ¿Qué es lo que debes hacer? Siguiendo el mismo esquema trabajado para mi improvisación, el esquema que yo he realizado de esa tabla, realiza la secuencia de acciones de la improvisación de tu personaje, del personaje de tu mascarilla que has relacionado con un personaje de la realidad. Luego, debes seguir todos los pasos que te he explicado para poder realizar este trabajo, esta parte de tu proyecto, ¿bien? En la cual debes dar un mensaje positivo. Recuerda, ¿cuál ha sido mi mensaje positivo? Que las personas deben reflexionar, ¿no? Sobre que no está bien medicar a las demás sin saber. Entonces, he dado un mensaje positivo. Tú también debes dar un mensaje positivo. Indicación 3. Este formato que he trabajado yo en la tabla se encuentra en la ficha de trabajo que está adjunta en la actividad en el aula virtual. Entonces allí vas a completarlo llenando toda la información que se solicite. Personaje de la mascarilla, personaje de la realidad, tema y secuencia de acciones. Y por último, cuando termines de hacer tu trabajo, realiza tu metacognición y envía
tu ficha de trabajo adjunta en un mensaje vía Cubicol. Bien, espero que te haya gustado toda esta secuencia que hemos realizado para poder planificar nuestro proyecto de improvisación con mascarillas. Espero que te haya sido útil la información y que lo hayas entendido a la perfección y pues que puedas realizar sin ningún problema tu actividad. Como siempre, te deseo lo mejor, te envío un abrazo y aquí desde el espíritu franciscano te pido que te quedes en casa en paz y bien.